exactamente? ¿Qué nos quiere explicar? ¿Cuál es la pregunta que busca responder? ¿Cuál es la pregunta que gustaría responder? Puede ser. Claro, pero algo más simple todavía. Que no sabía la respuesta de esa época. No, estamos hablando de 1800, ni siquiera sabía la expresión ni de nada. Algo mucho más simple. ¿Cómo? Exacto. ¿Por qué el hijo se parece al papá? Sí. ¿No? Es lo que se buscaba responder. ¿Por qué el hijo se parece al papá? ¿Qué es lo que pasa cuando ocurre, ¿no?, la fecundación? ¿Cierto? ¿Por qué un niño tiene que ser igual a los padres? ¿Por qué no tiene que ser totalmente diferente? ¿Qué es lo que está pasando de los padres a los hijos que hace que este niño sea diferente? Y no solo un niño, ¿no? En todas las especies, ¿no? Entonces, cuando cruzamos dos líneas, la cría va a tener las características de los padres. Entonces, ¿por qué? Entonces, eso es lo que buscaba responderme, ¿no? ¿Por qué es que se parecen los padres a los hijos o los hijos a los padres? Entonces, para ello vamos a pasar aquí con unos experimentos, ¿vale? Para llegar a una conclusión importantísima que podemos introducir acá, que justamente son factores heredados de padres a hijos. ¿Ok? Cuando Mendel hizo sus descubrimientos, más que descubrimientos, descripción de por qué los hijos se parecen a los padres, él habló de factores, ¿cierto? Dijo, no, los padres van a heredar factores, van a heredar cosas físicas a los hijos. ¿Qué son esas cosas físicas? Ni idea, ¿no? Entonces, ¿ahora saben qué son qué cosa? Los genes. Son los genes. Ahora saben qué son los genes, pero en esa época Mendel no supo explicarlo porque no sabía la existencia de esas cosas. Estamos hablando de 1860, 1865. Entonces, cuando Mendel propone esto, la comunidad científica no lo pone, no lo acepta como tal. ¿Por qué? Porque ¿qué se creía en ese momento? En ese momento se creía que son fluidos los que se transportan de padres a hijos, no partículas físicas, fluidos. Entonces, la sangre, algo así. El papá le está pasando la sangre al hijo, por lo tanto, en esa sangre hay cosas que hacen que el hijo se parezca al padre. Entonces, cuando habló de factores físicos, ¿no?, les parecía irreal y no fue entendido en su momento, y por lo tanto Mendel murió sin ser reconocido, simplemente siendo eso. Bien, entonces lo que vamos a hablar en esta primera clase es justamente de genética mendeliana. Entonces, para entender la genética mendeliana vamos a recordar algunos conceptos, ¿vale? Por ejemplo, esto de acá. Primero, tenemos esto de aquí que vendría a ser qué cosa, porque vemos la característica. Fenotipo, ¿cierto? Fenotipo. ¿Ok? Entonces, el fenotipo que nosotros vamos a observar está dado o está controlado ¿por qué? Por un plano genético, ¿cierto? ¿Y esto vendría a ser qué cosa? Genotipo. La pregunta, ¿genotipo es igual a fenotipo? No. ¿Qué falta aquí? ¿Qué falta aquí? ¿Qué factor faltaría aquí? Dominancia. No, pero ese es fenotipo. No, no, esa no. ¿Cómo? Fenotipo es igual a genotipo. Fenotipo es lo que yo veo, por ejemplo, color de ojos. Y genotipo son genes que me permiten dar este color de ojos, ¿no? Listo. Pero eso es o hay otro factor que está involucrado acá. ¿Cuál factor está involucrado? No, la herencia es genotipo. Todo lo que tiene que ver con genes, alelos, interacción alélica, interacción génica, todo es genotipo. Pero hay otro que no tiene nada que ver con el genotipo. ¿Qué cosa es? El ambiente. ¿Ok? El ambiente. El ambiente. El ambiente es todo lo que no tiene que ver con el genotipo, ¿no? Entonces, ¿para qué? Y aquí hablamos justamente de la palabra expresión
porque el ambiente influye para que se exprese o no un determinado gen, ¿cierto? La nutrición, por ejemplo, las horas de luz, el clima, todo lo que tiene que ver con el ambiente, ¿sí? Para que se exprese un gen o no. Entonces lo va a regular al gen. ¿Ok? Entonces, lo que vemos es igual al genotipo, que es la carga genética, más el ambiente, que es todo lo que no es genotipo y tiene que relacionar no solo con clima, o sea, ambiente no es nada propio, el ambiente es el clima, la estacionalidad, no. Todo lo que no se tiene que ver con genética. ¿Qué quiere decir? Alimentación, por ejemplo, instalaciones, cuidados, todo lo que no tiene que ver con el plano genético. ¿Ok? Entonces, si analizamos solo a nivel genético, ¿por qué se da, por ejemplo, que estos individuos tengan ojos de color verde? Pues bien, va a haber genes que van a comprobar esta característica, ¿cierto? Estos genes van a permitir la síntesis de proteínas específicas y estas síntesis de proteínas específicas pues van a hacer que a nivel de conos, a nivel de la formación del nuevo muscular permita tener esta proteína, permite tener esta tonalidad. ¿Ok? Entonces va a ser proteínas, todo va a ser las proteínas, pero que se expresen las nuevas proteínas va a estar regulado por el ambiente. ¿Ok? Entonces, ya recordamos que era gen. Ahora recordemos lo que son cromosomas. Una pregunta que tenía que ver con cromosomas, ¿cierto? Y esto lo habíamos explicado yo bastante bien. Entonces, si este niño, vamos a recordar acá nada más, por estos pares de niños, le sacamos células, ¿vale? Biopsias. Sacamos células de la piel, células del pie, células de la mano, etc. Y analizamos a nivel cromosómico. ¿Cuál va a ser su carga genética? 50% de la madre, 50% del padre, es decir, 2N, ¿cierto? Individuos 2N, o también llamados diploides. Todas estas células, ¿vale? Todas estas células van a ser células diploides. Es decir, van a tener un juego de la madre y un juego del padre. De la madre más un juego del padre. A estos cromosomas se le va a llamar cromosomas homólogos. ¿Ok? Cromosomas homólogos. El de acá proviene de la madre y el de acá proviene del padre. ¿Ok? Cada par de cromosomas, en este caso son 23 pares. Cada uno va a venir del padre y de la madre. ¿Ok? ¿Cuáles son? Miren, por ejemplo, aquí en la piel tenemos cromosomas sexuales, ¿sí o no? En la piel tenemos cromosomas sexuales, ¿sí o no? En la piel, ¿tenemos o no tenemos cromosomas sexuales? Sí, tenemos cromosomas sexuales. ¿Sí? Hay cromosomas sexuales. Tenemos todo el juego de cromosomas en cada una de estas células. ¿Ok? Obvio que vamos a tener cromosomas sexuales. Entonces, no es que más profe, si yo quito los cromosomas sexuales, ¿cuántos pares tienes? 22 pares, ¿cierto? Si yo digo, profe, ¿pero por qué los quito? 22 pares. 22 pares es una célula normal. No, tiene que haber 23 pares. ¿Ok? Entonces, todas las células, sin excepción, tienen cromosomas sexuales también. ¿Ok? Todas las células. Entonces, si ahora analizamos las células, ¿cuáles son las células? ¿Otro tipo de células? Estas van a ser células somáticas, ¿cierto? Células somáticas, todas ellas. ¿Y cuáles son los otros tipos de células que tenemos? Las células sexuales, ¿cierto? Las células sexuales. Entonces, o también llamadas células gaméticas, más exactas. Células gaméticas. ¿Cuáles son las células gaméticas que tenemos? Tenemos dos nada más. Dependiendo del sexo del individuo. No, células. Son cromosomas. Células gaméticas. El espermatozoide y el ovocito. Son dos únicas células gaméticas que tenemos. Si los pregunto, ustedes preguntan anatomía, ¿cierto? ¿Ya llegaron? Después tuve una pregunta de examen, pero es así. El espermatozoide, el testículo está conformado solo por células gaméticas, ¿verdad o falso? ¿Qué otras células tiene el testículo?
¿Cuáles son las células somáticas del intestino? Células de Leydig, las células de Sertoli, ¿ok? Entonces, es más, las células madres espermatogonianas. ¿Por qué? Porque un espermatozoide, acá tenemos lo que se llama un túbulo seminífero, ¿cierto? O sea, todo lo que tiene que ver con células no gaméticas, es decir, como de acá, son células somáticas. Todo. Entonces, los que forman el interior de los vasos, o sea, todo lo que tiene que ver fuera de estos dos celulitas son células somáticas. ¿Ok? Entonces, en este caso, el túbulo seminífero está compuesto por células de Sertoli, células de Leydig, etc. Y luego están los espermatozoides, ¿ok? Que se van formando en un proceso llamado espermatozoides. Entonces, los que nos va a interesar aquí es esto. ¿Después de qué proceso se forman las células gaméticas? ¿Después de qué proceso de división celular? Meiosis, ¿cierto? La meiosis nos permite formar ¿qué cosa? Las células gaméticas. ¿Ok? Esto, la meiosis. Es por eso que si hay un error, que se termina el examen, hay un error en la meiosis, ¿qué pasa con la composición cromosómica? Se ve alterada, ¿cierto? Entonces, si hay un error en la meiosis, la forma o la composición genética de los espermatozoides se va a ver afectada, ¿no? Entonces, a ese proceso justamente se llama no disolución, ¿correcto? Que viene en el examen, ¿no? Si no hay no disolución, es decir, en lugar de tener acá los espermatozoides, ¿cuántos cromosomas tienen? Los espermatozoides, ¿cuántos cromosomas tienen? ¿Dos cromosomas más? ¿Un cromosoma? ¿Solo un cromosoma tiene el espermatozoide? El espermatozoide no tiene un cromosoma y es una bacteria. Tiene todos los cromosomas. Todos, solo que uno solo de cada uno, ¿no? Del padre, de la madre, del padre, qué sé yo. Entonces, es por ello que nosotros hablamos de cromosomas haploides. Porque tiene todos los cromosomas, pero ya no tiene cromosomas homólogos, tiene solamente un cromosoma, o bien sea del padre o bien sea de la madre intercalada. ¿Ok? Es por eso que la meiosis justamente me dice lo siguiente, ¿no? A partir de una célula somática va a haber reducción hacia una célula gamética, pues a partir de una célula diploide yo obtengo una célula haploide, en la cual cada uno de los cromosomas han sufrido disminución durante la meiosis. Si hay una mala distribución, cualquiera de estos cromosomas puede formar trisomías, cualquiera. Pero ¿por qué decimos que la 21 es viable? ¿Por qué? Porque el cromosoma 8, por ejemplo, puede formar trisomía. O sea, puede hacer una mala distribución. Pero ¿por qué hay individuos de ese tipo y no hay individuos de ese tipo viables o vívidos? ¿Por qué? Porque justamente los genes que están en esos cromosomas, ¿sí?, son genes de importancia vital, ¿cierto? ¿Qué significa importancia vital? ¿Cuánto? El transporte de electrones, formación de citoesqueleto, formación de la membrana, respiración celular. Son vitales, entonces la célula sería inviable si tiene esta composición genética. Pero como estos de acá, estos genes, ¿sí?, son importantes obviamente, pero no son vitales, o sea, el hecho de que estén presentes no hace que el individuo muera, entonces son individuos que pueden hacer, que pueden crecer, ¿sí?, y que pueden de alguna manera pues tener una vida, ¿no? Pueden vivir, ¿no? Pueden vivir. Entonces, justamente, ¿por qué? Porque estos cromosomas, esta información genética no va a afectar a la vida de la célula. Entonces, ¿ok, chicos? ¿Estamos quedando claros aquí todo? Más o menos. ¿Cómo? ¿Las células? ¿Una célula presenta la otra célula? Es la célula sexual. Una célula de... No existe célula dentro de esta célula. No hay células, cromosomas sexuales
están presentes tanto en células somáticas como en células gaméticas, pero en el caso de las células gaméticas en forma haploide. ¿Ya? ¿Ok, chicos? ¿Claro está todo? ¿Por qué es importante esto? Porque la genética, ¿qué es decir? Al principio se había mencionado. ¿La genética qué es? Busque explicar, ¿cierto?, cómo es que se va a transmitir la herencia, ¿cierto? ¿Y cuándo se transmite la herencia? ¿Cuándo se forma qué cosa? ¿Cuándo se transmite la herencia? ¿Cuándo se forma qué cosa? El hijo. ¿Y cuándo se forma el hijo? Cuando uno se une, ¿quién cosa? ¿Quién cosa? ¿No? Entonces se une el espermatozoide con los hijos, se forma el hijo y a partir de acá desarrolla el embrión. Entonces, si yo no sé cómo se forman estos de acá, ¿cómo voy a entender eso de acá? Por eso más o menos un pequeño resumen. ¿Ok? Entonces, por eso es importante entender a nivel genómico, ¿sí?, cómo se forman los espermatozoides, cómo se forma el ovocito, para luego entender que la unión de ellos me va a dar justamente el embrión. Y es aquí empleamos términos nuevos, ¿ya? ¿Cuáles son los términos nuevos? Los siguientes. Y de acá siempre se confunden. Entonces vamos a ver ahorita que son frescos. Genotipo y gameto. Genotipo y gameto. ¿Ok? Gametos. ¿Cuáles son gametos? Vienen de ser las gaméticas. ¿Cuáles vienen de ser los gametos? ¿Lo que están dónde? Gaméticas, ¿cierto? ¿Gameto dónde estaría entonces? ¿A quién le corresponde el gameto? A las células gaméticas. O bien al espermatozoide o bien al ovocito. Los ovocitos o espermatozoides tienen gametos. ¿Y genotipo quién tiene? ¿Genotipo quién tiene? Es decir, ¿quién es el precursor de todas las células somáticas? ¿A partir de dónde salen todas las células somáticas? A partir del ovocito, ¿cierto? Porque este empieza a dividirse, forma 2 células, forma 4 células, forma el embrión, forma el feto y forma el niño. ¿Ok? A partir del ovocito. ¿Ok? Por eso acá se llama desarrollo embrionario, desarrollo fetal, así. ¿Ok? Entonces, todas estas células que son 2L. ¿Ok? Entonces, el genotipo cuando hablamos de genotipo, entonces hablamos cuando dos gametos sean unidos. Entonces, aquí vendría a ser gameto, aquí vendría a ser feto. ¿Ok? Vendría a ser gameto, y aquí vendría a ser. ¿Claro? ¿Más o menos? Solo. Y es más específicamente las células. Solo nos llaman células sexuales cuando están en los órganos sexuales, ¿no? Pues, como habíamos visto, en las células sexuales podrían haber células somáticas. Los órganos sexuales. Solo las células gaméticas, específicamente espermatozoides u ovocitos. ¿Ya, chicos? ¿Cómo? Claro, a ver, definamos esto. Células sexuales, cuando les hablo de células sexuales, ¿de qué piensan? ¿Ya? Y nada más, ¿vale? ¿Ok? Pasa que yo, porque algunos chicos se confunden. Las células sexuales, ok, por ejemplo, el testículo, hay células sexuales. ¿Hay células sexuales del testículo? ¿Solamente? No, cierto, hay células somáticas también. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de células sexuales, hablamos solamente de aquellas células que van a permitir formar qué cosa? Un
podemos. Porque eso ya lo van a ver mejor, el tema del desarrollo de reproducción asistida, ¿no? Porque nosotros tenemos un ovocito, tenemos un embrión y siempre lo podemos implantar y claro, todo lo demás. Pero no vamos a ver. Ya. Ok. Con relación a los cromosomas, entonces para cerrar el tema, los cromosomas pueden ser de diferentes formas, ¿vale? De 4 formas posibles, y va a depender del tamaño de su brazo, ¿no? Aquí tenemos el centrómero, ¿sí? Y vamos a tener el brazo P y el brazo E. Entonces, si el brazo P se acorta, va a ser un cromosoma heterocéntrico, acrocéntrico, submetacéntrico o metacéntrico, de todo el tamaño. Entonces, en las especies vamos a tener diferentes formas de cromosomas, ¿vale? Diferentes formas de cromosomas. Y van a depender justamente de la proporción de sus brazos P y E. Pregunta, ¿los cromosomas sexuales solo están en células sexuales? No, ya quedó claro, ¿no? Los cromosomas somáticos solo están en células somáticas. Los cromosomas somáticos o autosomas solo están en células somáticas. ¿Las células sexuales tienen cromosomas somáticos? Sí. Claro, pues. Porque si diría no, diría que solo mi espermatozoide tiene un cromosoma. ¿Es viable? ¿El cromosoma puede tener el espermatozoide puede tener solo un cromosoma? No hay forma, pues tiene que tener todos los cromosomas, no todo lo pasa en el sentido. ¿Ok? Entonces, el espermatozoide tiene que tener todos los cromosomas, pero ¿cuál es la diferencia? Que solamente tiene la mitad. ¿Ok? Ya son de verdad y falso. Entonces, ahora otro término, ¿vale? Alelos. ¿Se acuerdan de alelos? ¿Qué son los alelos? La variante de herencia. Vamos a entender mejor. ¿Y qué es una variante? ¿Qué han hecho que es una variante en las clases pasadas? ¿Qué vendría a ser una variante? Una modificación, ¿sí? Una mutación, una modificación de una base, de una secuencia determinada. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, la alelo 1 o secuencia 1. Secuencia 1. Esta secuencia tiene una modificación. En este caso se cambió la tisina por una guanina. Una mutación. ¿Ok? Entonces ahora tenemos la variante o mutación 1. ¿Ok? Entonces el gen, ¿sí? El gen va a tener ahora dos variantes. ¿Ok? Y a esa variante se va a llamar sí. ¿Ok? Entonces el gen ahora va a tener dos variantes. Entonces, si esa variante es crucial, por ejemplo, nuestra variante, al final el gen, supongamos, para ponerlo, le da el color de capa en los conejos. Vamos a poner el color de pelaje. Entonces, el color de pelaje en conejos. ¿Ok? El color de pelaje en conejos. Entonces, el gen que controla el color de pelaje es el gen, vamos a ponerlo hasta un nombrecito, el gen A. ¿Ok? El gen A va a controlar el color de pelaje en conejos. Bien, este gen A tiene sus dos variantes, llamadas alelos, variante 1 y variante 2. ¿Ok? Tal que la variante 1 o alelo 1, ¿sí? El alelo 1, vamos a colocar así, y el alelo 2. Tal que el alelo 1 me permita obtener un
Y el alelo 2 permite tener un solo. ¿Ok? Bien. Entonces tenemos gen, tenemos alelo y tenemos fenotipo. ¿Ok? Es decir, cómo es que se va a expresar este alelo o este gen a nivel de fenotipo. ¿Ok? Bien. Entonces, es aquí que entra a tallar el término de homocigoto, heterocigoto y homocigoto. Entonces, quedó claro la definición de alelo, ¿no? ¿Sí? Ya. Entonces vamos a hablar de homocigoto y heterocigoto. Vamos a asumir una fecundación, ¿vale? Acá tenemos un espermatozoide y acá tenemos un ovocito, ¿no? Espermatozoide y ovo. ¿Ok? El espermatozoide tiene todos los cromosomas del individuo, ¿cierto? Pero solamente un cromosoma, o bien de origen paterno o bien de origen materno. Entonces vamos a suponer que tiene el cromosoma 1, el cromosoma 2, el cromosoma 3, así hasta el cromosoma 30. ¿Ok? Hasta el cromosoma 30. Lo mismo ocurre con el ovocito, ¿vale? Lo mismo ocurre con el ovocito. Va a tener el cromosoma 1, el cromosoma 2, el cromosoma 3, el cromosoma. ¿Para qué no ocurre? Creo que había colocado acá abajo como así se usa la circulación. No, está mal. ¿Cómo se lo dice? Es embrión, ¿cómo se lo dice? Ovocitos. Aquí no entiendo. Ya, pero aquí había colocado espermatozoide, y había colocado ovocito y ovocito. ¿Qué sentido? Es embrión, ¿verdad? Ya lo corregí. ¿Cómo después de la unión de espermatozoide? El fenotipo sería el embrión. El embrión. Claro, no lo voy a decir. Claro. No puedo, no. Es embrión, ¿vale? Si un espermatozoide con ovocito no te puede dar ovocito. ¿Ya? Es embrión. ¿Ya? Bien. Entonces, vamos a hacer acá ya para que no pierda dudas. Entonces, ¿se unen esos dos? Acá tenemos qué cosa? El embrión. ¿Ok? O también conocido como cigoto, ¿no? ¿Por qué se conoce como cigoto? Porque el embrión generalmente se le denomina cuando ya tiene más divisiones celulares. Aquí es el cigoto, cuando está bien recién fecundado es cigoto. 2 células, 4 células, 8 células, 16 células, miles de células, ya es embrión. ¿Ok? En cuanto a terminología, nada más. Cigoto o embrión. ¿Qué va a ocurrir? Va a ocurrir que cada cromosoma se van a unir, ¿no? Entonces el cigoto va a ser la unión de cada uno de estos cromosomas. Y ahora sí utilizamos el término de cromosomas ¿qué? O móviles. ¿Sí? Cromosomas o móviles. Entonces, vamos a separar dos y así hasta el paso. Muy probablemente porque por nomenclatura, ¿sí? Por nomenclatura siempre los cromosomas a los finales, ¿sí? Se les coloca cromosomas sexuales, ¿sí? Se les deja siempre al final. Entonces probablemente de acá debe ser el cromosoma X y de acá el cromosoma Y, absolutamente. Entonces está que desde que el machito es militar. Y de acá viene el machito es militar. Machito, ¿no? ¿Sí? Machito. ¿Por qué? Porque generalmente el último cromosoma se le coloca el cromosoma sexual. ¿Ok? Hasta acá estamos claros, ¿cierto? Pero el espermatozoide no es el que determina el sexo. No, el espermatozoide puede ser X o Y. Ajá,
Ya. Entonces, bien. Fecundación, cigoto, y ahí tenemos los 30 cromosomas. ¿Ok? Entonces, al final, ¿sí? Tenemos aquí los gametos, tenemos el embrión, y esta acá vendría a ser ¿qué cosa? Cromosomas homólogos. Vamos a colocar el nombre para que quede claro. Cromosomas. Donde el de negrito es de origen paterno y el de rojito es de origen materno. ¿Bien? Ok. Ahora sí, centrémonos en un cromosoma. Vamos a centrarnos solamente en uno, en el cromosoma número 2. ¿Ok? El cromosoma 2 va a tener un gen importantísimo llamado el gen A. ¿Ok? El cromosoma 2 va a tener el gen A. Entonces, aquí está el gen. Vamos a colocar en esta posición. ¿Ok? Aquí está el gen A. Tanto como en la misma especie, va a tener el mismo lugar. Tanto en el espermatozoide como en el ovocito. ¿Ok? Lo verdecito es el gen A. Entonces, cuando se unen, aquí tenemos al gen A. ¿Ok? Tenemos al gen A. Pero el gen A tiene sus dos variantes, ¿cierto? Tiene el alelo 1 y tiene el alelo 2. Vamos a suponer que en el espermatozoide estaba la variante 1. Entonces vamos a colocarlo A1. Y en el ovocito tiene la variante 2. A2. ¿Ok? Entonces aquí ¿cómo sería? A1, A. Es decir, a partir de los siguientes gametos, A1 por un lado y A2 por el otro, el de acá es el hombre y acá es la hembra, vamos a tener ¿qué cosas? ¿Qué son estos? ¿Qué había dicho? Cigoto, pero a nivel genético, ¿qué eran los? Genomas o también genotipos. ¿El genotipo cómo es? A1, A2, ¿cierto? Gametos A1, A2, en este caso son diferentes, y el genotipo A1, A2. Entonces ahora vienen las siguientes nomenclaturas. A los genotipos solo, a los genotipos le podemos dar 3 nombres. ¿Cuáles son? O 2 nombres, la verdad. Cuando son iguales o cuando son diferentes. Cuando son iguales, ¿cómo debería ser? Homogéneos. Homogéneos, ¿no? No. Homocigotos. Cuando son diferentes, hetero. Solo aquí le estamos dando nombre a los genotipos. En este caso, por ejemplo, es un individuo que ¿puede ser homocigoto o heterocigoto? No, heterocigoto. Homocigoto es cuando los alelos son iguales. Y heterocigoto cuando los alelos son diferentes. ¿Ok, chicos? Entonces, he ahí la terminología homocigoto y heterocigoto. Profe, a ver, cambio. Vamos a cambiar acá y supongamos que esto es A2. Ya lo copiaron, ¿no? Vamos a borrar todo, ¿ya? ¿Copiaron? Ya. Vamos a suponer que los espermatozoides tengan el alelo A2. Y la verdad vamos a dejar ahí nada más. Entonces, ¿cómo sería el cigoto o el embrión? A2, ¿qué sería esto de acá? Homocigoto. Entonces, el individuo puede ser solo de dos tipos: homocigoto, alelos iguales, o heterocigoto. Entonces, ¿cuántas son las 3 opciones como máximo que puede tener este individuo de genotipos? Dominante. No, todavía no tenemos eso. Solo alelos. Solo tiene 3 opciones como máximo este individuo. ¿Cuáles son? Puede ser un homocigoto para el primer alelo. ¿Ok? Entonces, este individuo puede solamente tener 3 opciones posibles: homocigoto para el primer alelo, heterocigoto o homocigoto para el segundo alelo. ¿Ok, chicos? Entonces, esto vendría a ser
ahora vamos a analizar justamente, ¿qué cosa? La interacción entre A y ahí entramos al tema de dominancia y recesividad. ¿Cómo es que los alelos van a interaccionar? ¿Será que los dos dominan igual? ¿Será que uno es más dominante que el otro? ¿Será que uno es recesivo que el otro? Etcétera. Entonces a eso se llama interacción de alelos. ¿Ok? Interacción de alelos. Entonces todo lo que es genética se basa en entender esta de la genética mendeliana. ¿Okay? Todo lo que es genética mendeliana se basa en entender esta de la. ¿Okay? ¿Cómo es que ocurre la interacción entre A? ¿Bien? ¿Claro, chicos? ¿Tranquilos? Vamos a la próxima, ¿ya? A las 8:40, ¿ya? 8:40.